venezolanos. Un día viendo aquello, coincidí con Caldera, viendo la cosa, me dijo, por lo visto se ve que es más fácil militarizar a los civiles que civilizar a los militares. Yo creo que a la gente le gustó justamente ese tipo de desfiles y los colegios se preparaban muy bien para esos tipos de desfiles. La Semana de la Patria era un desfile obligatorio de los estudiantes que disputaban con sus bandas, los que tenían las bandas más efectivas, y había una especie de competencia allí. Nosotros en la clandestinidad nos lanzamos contra eso. Incluso tratamos de sabotear eso y recibimos palos de los propios estudiantes. A Pérez Jiménez le gusta hacerse acompañar por otros mandatarios durante estas celebraciones y desde el palco presidencial mostrarles el poder de fuego de las Fuerzas Armadas, dotadas de un vasto y moderno equipamiento bélico. Además se organizan simulacros nocturnos de ataques aéreos a la ciudad de Caracas. Los simulacros de bombardeo eran la vedette, era la gran atracción. Todo el mundo estaba en su casa, tenías que apagar la luz. Cuando suenen las sirenas que anuncian que el gobierno ha detectado aviones enemigos, todo aquel que vaya en un automóvil, estaciona en el automóvil y apaga las luces. No se podía ni siquiera encender un cigarrillo porque no se debía. Nadie podía prender ni una vela, porque ese era antiperejimenista. Se oían sirenas, y todo eso, pero para nosotros era como una película. Y la sirena que escuchaba que un avión se acercaba. Y pasaban los aviones. Y de pronto el reflector captaba el avión y comenzaban a funcionar los cañones. Iluminaban, hacían unas rayas así, ta, ta, ta. Eran como unas balas. Suenan las sirenas y se restablece otra vez la tranquilidad. Es otro acto de la Semana de la Patria. ¿Quién iba a bombardear a Caracas? ¿Y qué se pretendía demostrar con eso? Y si los aviones que iban a bombardear alguna parte volaban tan bajito y se dejaban enfocar por los reflectores de esa manera, como un espectáculo de circo. Eso era una farsa completa. Definitivamente, la sociedad es instigada a militarizarse para celebrar la nacionalidad. Noche de gala en la Embajada Norteamericana de Caracas. El coronel Marcos Pérez Jiménez recibe la condecoración la Legión del Mérito en su más alta clase. El embajador Fletcher Warren desciende hasta su pecho, bajo la mirada del alto gobierno nacional. Es un ritual que acepta y pareciera disfrutar. Acumular condecoraciones nacionales o internacionales no lo hace más cercano o entrañable. Sigue siendo el presidente un personaje distante, preocupado por la eficiencia y de pocos amigos. Era una persona poco comunicativa, tenía ese problema de que muchas veces uno tenía que sacarle las palabras con pinza, ¿no? Uno de las personas que lo cuidaba, un coronel de apellido Peña, me dijo, te voy a llevar para que lo conozcas, pero no lo vayas a tocar, porque no le gusta que lo toquen. Yo dije, no, si a mí no me gusta tocar hombres. Le dije yo, en forma de chiste. Era un hombre profundamente tímido. Era un hombre que cuando se emocionaba se le salían las lágrimas. Está casado con Flor Chalbó, hija de militar, y tienen 4 hijas. Doña Flor, como se le conoce, acompaña a su esposo en actos oficiales y realiza giras por el interior. No lleva el verbo encendido de una Evita Perón, pero deja una estela de elegancia en sus recorridos protocolares de primera dama. Pérez Jiménez asiste regularmente a las celebraciones familiares.
Practica diversos deportes y disfruta del submarinismo en la isla de la Orchila. Pero su mayor pasión es el automovilismo. En sus momentos libres maneja por las carreteras del país un Mercedes-Benz que le han regalado. Pérez Jiménez era fanático de los carros y de las carreras de carros. Y Pérez Jiménez, con su bólido de plata, que era un carro que las puertas se levantan, así, como la sala de un avión. Entonces él corría. Pérez Jiménez se iba a veces, ¿verdad?, hasta Maracay corriendo, y advertían, va corriendo el general que está haciendo una prueba con el bólido de plata. La revista Time reseña esta pasión en el largo artículo que le dedican en la edición que lleva su rostro en la portada. Se le puede ver en el Paseo Los Próceres, transformado en circuito de carreras, donde compite su amigo Juan Manuel Fangio, el campeón mundial para la fecha. Los fines de semana, carreteras y avenidas se transforman en pistas de carrera. La velocidad se impone como símbolo de la época y el presidente, en su bólido de plata, la encarna. El presidente cumple con otro ritual. Corona cada año a la reina del carnaval del Círculo Militar. Luego, en la fiesta, baila con ella. Los carnavales son una vieja tradición, pero retoman presencia con el apoyo del gobierno que los promueve abiertamente a su favor. Que los carnavales en aquella época tenían el patrocinio de todos los ministerios. Pasaba a ser una fiesta oficial, auspiciada por el régimen indirectamente. Eran unos carnavales, pero fantásticos. Las carrozas eran bellísimas, pero uno se divertía mucho porque iba por todas las calles, las avenidas, y aquí es. Circulaban las negritas con aquella audacia y las carrozas. Eran oportunidades muy buenas para la distracción que todos la necesitamos, la parte lúdica, hasta de los políticos y los resistentes. Una reina que domina el planeta también desfila. Es la joven Susana Duin, quien ha conquistado su corona en el concurso Miss Mundo. De noche, las orquestas encienden las fiestas y cualquier disfraz es válido, pero destaca el de las llamadas negritas, que esconden su verdadera identidad y más de una vez dieron grandes sorpresas. Lejos de las fiestas, otro ruido, monótono y aburrido, nunca descansa. La industria petrolera ha doblado su producción en 8 años. Ahora son 2 millones de barriles diarios y Venezuela todavía sigue siendo el primer exportador del mundo. El Estado recibe inmensos recursos y al país se le conoce como el de mayor crecimiento en la región. El sector privado crea nuevas empresas manufactureras y ayuda a abastecer la demanda de nuevos productos que el mercado exige. Sin embargo, nuestra economía está crucialmente marcada. Es una economía de puerto, exporta petróleo y se abastece de bienes importados. En las ciudades, los venezolanos con recursos y una clase media que se expande adquieren lo que en ningún otro país de América Latina se encuentra. Es que la renta petrolera lo permite. No hay novedad que no llegue al país. El gobierno, por su parte, invierte abundantes ingresos en nuevas áreas. La petroquímica, la siderúrgica,
represas hidroeléctricas o para el riego. Progresivamente, el Estado venezolano se ensancha. Sin embargo, la gran vitrina del régimen sigue siendo la capital, Caracas, donde los tractores no paran de demoler mientras la ciudad busca un nuevo perfil. La transformación del medio físico que pregona el nuevo ideal nacional logra un éxito propagandístico con la conquista del Ávila, gracias al teleférico y al Hotel Humboldt que domina el paisaje desde la cumbre. El 2 de diciembre de 1956, el presidente inaugura una obra innovadora que tiene gran impacto urbano. Son los superbloques de 15 pisos junto a otros edificios de menor altura. El conjunto lleva el nombre 2 de diciembre y el gobierno lo publicita como una obra que busca acabar con el rancho en Caracas. Más al este, nuevas urbanizaciones van cubriendo los últimos espacios planos de la ciudad y los cerros más lejanos se desforestan y acondicionan para que los sectores emergentes construyan sus casas. Son viviendas financiadas por la banca, que no ha dejado de crecer en estos años. Sucursales y agencias se inauguran a ritmo trepidante. Frente a esa cantidad de obras públicas que se estaban haciendo, había una represión espantosa, las cárceles estaban llenas de presos políticos, se irrespetaban los derechos humanos, se practicaban torturas, no existía libertad sindical, no había grandes avances en materia de educación, no había una política social del gobierno. Era más que todo pues, un gobierno dedicado a construir grandes obras. Toda esta transformación se ha realizado bajo un manto silente, el del miedo. Miedo que el aparato represivo del gobierno ha sembrado en la ciudadanía. Los venezolanos han aprendido por la fuerza o consintiendo a callar. De política no se habla ni en las casas, porque existe la firme creencia de que en todos lados hay escuchas o algún espía de la seguridad nacional. Por supuesto, los periódicos siguen bien vigilados y se autocensuran para sobrevivir. El ministro del Interior, Laureano Vallenilla, y Pedro Estrada, director de la Seguridad Nacional, representan el frente político y represivo del régimen, aunque todos saben quién tiene la última palabra. En ocasiones, Pedro Estrada llama a los medios para anunciar sus éxitos policiales. Estaban en conocimiento de que Rómulo Betancourt preparaba desde Puerto Rico y con el apoyo del gobierno de una nación centroamericana un atentado contra la vida del ciudadano general Marcos Pérez Jiménez, presidente de la República, durante los actos conmemorativos de la Semana de la Patria del presente año. Carlos Andrés Pérez era el encargado de coordinar los elementos necesarios y de venir a Venezuela para dirigir la operación. Es otra operación fallida de Acción Democrática, fácilmente doblegada por la Seguridad Nacional. Estrada no limita su acción al campo político, también vigila y presiona a los constructores para que terminen las obras en el tiempo estipulado. El arma secreta de Pedro Estrada fue la elegancia al lado de la alcahuetería de cierto sector de la alta sociedad de Caracas. Y en realidad no era un analfabeta como muchos se imaginan. Dirigió la política del país más que la policía y puso a ese servicio una buena parte de la sociedad caraqueña. Las mujeres refistoleras de ciertos sectores sociales lo llamaban Peter. Yo siempre he sostenido que al régimen militar no le quedaba otro recurso sino el de traer a Estrada y acabar con los partidos. Por una razón muy sencilla, porque si no acaban con los partidos, acaban con el régimen. La dictadura es básicamente el ejercicio del terror de Estado. Y el instrumento para el ejercicio del terror de Estado es la policía política. Aquel era un gobierno de la Fuerza Armada, ciertamente. Pero la represión política quien la ejercía era la Seguridad Nacional, un órgano de policía civil. En esa época no había prensa libre, pero sin embargo la gente estaba enterada. Entre otras cosas, creo yo, es mi hipótesis, porque la propia Seguridad Nacional dejaba colar la idea de que el que había preso tenía que saber que iba a llevar su ración de palo.
la combinación de terror policiaco y bonanza petrolera, en nuestro caso venezolano, es letal. El país ha crecido, es verdad, pero desde las cárceles no se aprecia. Los presos nunca saben cuándo van a salir porque no hay juicios, solo están detenidos. Si muchos no pueden salir, otros no logran entrar al país. Son los venezolanos expulsados a otras patrias. Los exilados se acomodan como pueden, comparten penurias, se ayudan, denuncian en organismos internacionales los abusos y violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela. Están fuera, sí, pero atentos a lo que aquí sucede y buscando comunicarse con sus afectos. Y Alfredo Sadel me convencía para que yo llevara y trajera cartas al extranjero, donde estaban exiliados muchos venezolanos, ¿no? Si me hubieran descubierto, figúrate, me hubieran puesto en la panela de hielo, pero yo las traía, me las metí en la bota, en las medias. El hombre de la Seguridad Nacional que llamaban el Loco Hernández me dijo: gran carajo, si desde el 53 te andamos buscando. Lo único que oíamos nosotros en la cárcel era la música de un prostíbulo lejano que había en Ciudad Bolívar, y por supuesto de noche había una música pero muy remota. Ahora, no había noticias de ninguna naturaleza. Cuando yo llego a la cárcel de mujeres de Los Teques, a mí me llevan ya en estado de gravidez, rompo fuentes, hasta que viendo que ya no tengo fuerzas, me trasladan al hospital de Los Teques. Nos correspondía limpiar todos los baños, hacer el aseo correcto de la parte esa común. Dábamos cursos de historia o lo que fuere, otros jugaban dominó. Y en el hospital de Los Teques estoy allí durante toda la noche sin que el niño pudiera nacer. Un libro que tuviera la palabra filosofía no podía entrar a la cárcel. La enfermera se me monta arriba y con su peso impulsa al niño para que salga, porque ya yo estaba prácticamente desmayada. Y lo leímos tanto y acumuló tanto sudor que todavía 50 años después no es grato abrirlo porque todavía huele mal el libro. Y de allí me vuelven a pasar a la cárcel de mujeres de Los Teques. Yo vivía en un mundo y había ese otro mundo, pero eso no quiere decir que no existieran gentes que pasaban mucho trabajo, padres que tenían que abandonar a su familia, y la gente sufría, porque sufrió, sí sufrió, y fueron perseguidos horriblemente. No, el tabaco era del bachiller Castro, que en realidad durante los procesos esos de tortura me ponía el tabaco en el pene. Y me quemaba con un tabaco. Pero no es para contarlo. Hoy cumple 4 años como presidente constitucional. Sin embargo, ya son 8 años y medio en el poder. Frente a un Congreso sin voces disidentes, le corresponde presentar su informe anual. La construcción de obras públicas es el plato fuerte de su alocución. Me es grato presentarles un saludo deferente. En 1956 se concluyó el mayor conjunto de obras que hasta ahora se conoce en la historia del país, por un total de 1.704,7 millones de bolívares distribuidos así. Pero detrás del triunfalismo hay un problema que inquieta al régimen. Para finales de año debe haber elecciones presidenciales, como establece la Constitución. No es cualquier detalle, como tampoco lo que sucede el 1 de mayo. La pastoral firmada por Rafael Arias Blanco, arzobispo de Caracas, y leída desde los púlpitos, sorprende. Porque la relación entre la Iglesia y el gobierno ha sido armónica durante estos años. ¿Y de qué habla la pastoral? De los derechos de los trabajadores, de superar la pobreza en que vive gran parte del país, de vivir en armonía entre los venezolanos
y de que no basta solo con construir obras. Inmediatamente, Monseñor Arias Blanco es citado por el ministro Vallenilla Lanz, quien le advierte que la Iglesia no debe meterse en estos asuntos y lo reprende con severidad. Sin embargo, a la pastoral no le faltan razones. De los 6,5 millones de habitantes, la mitad vive en zonas rurales. El analfabetismo alcanza al 40% de la población. Y apenas 15,000 estudiantes asisten a las 6 universidades que hay en el país. Existen viejos y graves problemas sociales, pero de esta pobreza, de esta realidad no se puede hablar. No se muestra en el cine y menos en la televisión. La prensa la evita. Los medios tampoco denuncian lo que muchos murmuran: las jugosas comisiones y la corrupción de los jerarcas del régimen en las contrataciones de las obras públicas. En el apartamento del periodista Fabricio Ojeda, al oeste de la ciudad, dirigentes políticos se reúnen de manera clandestina. Coinciden en deponer las diferencias. Es hora de trabajar en conjunto y para ello crean la Junta Patriótica, entidad para coordinar acciones unitarias y enfrentar al gobierno en las elecciones presidenciales de diciembre. La Junta Patriótica inicia su actividad únicamente con participación del Partido Comunista y de URD. Y después se suma COPEI y finalmente se suma Acción Democrática, que había sido diezmada. Pero sin que se supiera que estaba formada por partidos. Era un ente misterioso. ¿Por qué? Porque en la opinión pública nacional había muchos sectores con muchas reservas hacia el Partido Comunista y hacia la misma Acción Democrática. Yo paso a ser de la dirigencia universitaria entonces a integrarme a la Junta Patriótica ante la necesidad que ahí estuviera presente un copeyano. También desde el exterior, los dirigentes de AD, COPEI y URD se pronuncian a favor de alcanzar acuerdos de unidad para las elecciones venideras. Rómulo Betancourt, desde Nueva York, lanza la tesis de solución pacífica y negociada. Una vez Rómulo Betancourt me dijo: el autor de ese cambio no fuimos nosotros, fue Pedro Estrada. Por temor o por trabajar contra la dictadura, todos pusimos de lado aquellas cosas que nos separaban y nos unimos. Los rumores apuntan a que el doctor Rafael Caldera, quien hace vida pública en el país, será el candidato unitario para las elecciones. Pero el gobierno se adelanta y a mediados de agosto es detenido y encarcelado por la Seguridad Nacional. La mayor sorpresa está por llegar. El presidente anuncia a la nación que no habrá elecciones presidenciales. En su lugar se realizará un plebiscito. Pérez Jiménez no se atrevió a correr el nuevo riesgo de una elección y entonces apeló a un recurso que no estaba previsto en la Constitución, en el cual la gente iba a votar en forma plebiscitaria si quería 5 años más a Pérez Jiménez en el gobierno o si no lo quería. Los estudiantes reaccionan con valentía y el Frente Estudiantil, conformado por los jóvenes de cada partido, declara una huelga en las universidades de Caracas. La policía y la Seguridad Nacional allanan la ciudad universitaria, llevándose a profesores y estudiantes presos. Y ahí comenzó una reacción de la dictadura, presos, etcétera, pero también comenzó a moverse el país. Sin embargo, nada de lo que ocurre lo registran los medios. La mayoría de los ciudadanos viven ajenos a estos acontecimientos, no se enteran, andan en su rutina. Y desconocen que una nueva generación de estudiantes está ahora en las cárceles por oponerse al plebiscito inconstitucional. O sea, no hubo posibilidad de campaña electoral, no hubo posibilidad de otras candidaturas, no hubo posibilidad de tener un consejo electoral imparcial, no se hizo registro electoral. Llaman el plebiscito, nosotros cambiamos inmediatamente y llamamos a la abstención.
Yo personalmente hubiera preferido las elecciones, porque el plebiscito ese de continúa o no continúa se prestaba justamente a lo que pasó. Se vota en el centro electoral que cada uno elija, y los inmigrantes con más de 2 años en el país pueden hacerlo. El elector tiene 2 opciones: meter la tarjeta azul que aprueba al presidente o la roja que lo rechaza. Se obligó a ir a votar a los empleados públicos, que tenían que consignar en su sitio de trabajo la tarjeta roja en constancia de haber votado por la azul. Yo unos días antes le pasé un memorándum diciéndole que eso no le convenía y le pedía que me exceptuara de esa obligación. Y el general Pérez me aceptó lo que yo le dije y me dijo: haga como usted quiera, Maldonado. Y yo no pedí ningún voto en mi oficina. Recuerdo perfectamente que un amigo, cuando salió de la votación, dice: no, mire, yo tengo las 2 tarjetas, una azul y una roja. Entonces depende quién me pregunta, y entonces yo